Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa de América. Hoy es un día muy especial porque tenemos aquí uno de los frutos de intercambios de casas. Saben que aquí en Madrid, bueno, en España, hay 6 casas dependientes de varias instituciones, pero siempre también del Ministerio de Exteriores. Y esta es la Casa de América, como saben, pero una de las casas también que tiene un funcionamiento más eficaz y con una programación muy intensa, muy especializada, es la Casa Sefarat Israel, con la que hoy tenemos el gusto de colaborar. Y tenemos aquí además al director de la casa, a Miguel de Lucas, que me estaba contando ahora que él empezó de monaguillo en la casa y ha acabado de papa, ¿no? Como en el chiste, ha ido ascendiendo, ha ido matando a los jefes y ha llegado él al puesto directivo. Así que encantado de recibirte aquí, Miguel. Y también encantado, por supuesto, de recibir a Roberto Blatt, ensayista, filósofo uruguayo, ashkenazi, aunque sefardí de adopción, se me contaba ahora, que va hoy a hablarnos de la ficción de la identidad judía, un tema apasionante, muy amplio y que estoy seguro que nos va a resultar sumamente interesante. El día de hoy, digo por enmarcarlo un poco donde estamos, es la celebración o la conmemoración del Día Europeo de la Cultura Judía en la Casa de América. Desde el año 2012 se han hecho en esta casa conmemoraciones de este día y hemos tenido a distintos conferenciantes con temas también de interés general, pero siempre, por supuesto, en torno a la identidad judía. Hemos tenido, si estoy bien informado, en el 2012 un homenaje a la madre judía y otros chistes. En el 2013 el paisaje perdido con Gustavo de Sal. Y el año pasado, en septiembre, tuvimos a la gran escritora brasileña Clarice Lispector hablando como ladrona de rosas con Laura Freixas. Hablamos de ella, no que la tuvimos. Yo cedo la palabra primero a Miguel de Lucas. Les agradezco a todos su presencia y, por supuesto, a los dos participantes que hayan venido aquí, a Cibeles, abandonando su sede de la calle Mayor, a traernos un poquito del mundo judío y su cultura a la Casa de América, un continente tan vinculado también al mundo judío, como saben. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí en esta institución hermana de la Casa de América y ver tantos rostros conocidos. Muchas de estas caras son caras amigas, con lo cual siempre me siento muy en mi casa, en la Casa de América, pero especialmente con estos rostros amigos. Antes que nada, permítame una especie de digresión personal a la hora de cómo intentar analizar la cuestión de la identidad judía. A veces, para analizar una identidad, lo mejor es que lo analice alguien que no es de esa identidad, y ese es mi caso, yo no soy judío. Quiero contaros además esa experiencia personal, que es la siguiente. Yo soy diplomático, he estado destinado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en distintas embajadas. Jamás he tenido nada que ver con el mundo judío, ni siquiera con el Departamento de Oriente Medio en el Ministerio. Mis destinos han sido destinos africanos, iberoamericanos, y yo pasaba por ser en el Ministerio el experto en Sudeste Asiático y Pacífico. Es decir, nada que ver con el judaísmo. A veces en la administración, esto hay gente que lo valora positivamente, otros menos, pero ocurre lo siguiente, que es especialízate en algo que luego la administración te dedicará a algo que no tiene nada que ver, ¿no? En nuestro caso, en la carrera diplomática, especialízate en política interior noruega y luego serás embajador en Arabia Saudí, con toda certeza, ¿no? Esto, que puede parecer una mala gestión de personal, en el fondo es parte del encanto de la carrera diplomática, porque realmente nunca somos, por lo menos en España, especialistas absolutos, sino nos vamos enriqueciendo en distintas experiencias. Entonces, como os decía, yo me he dedicado a analizar la política exterior australiana y allí un día me llamó un compañero y me dijo, oye, se está creando una institución sobre la cultura judía y nos gustaría contar contigo. Y yo dije, ¿pero por qué? Si yo no sé nada de esto, ¿no? Entonces, primero me dijeron, sí, pero creemos que lo puedes hacer bien, ¿no? Y luego también otra cuestión personal que os digo, yo como español y como madrileño nunca había conocido a un judío en esta ciudad.
En mis cursos de verano en la Sorbona o en Oxford o en Nueva York sí había conocido judíos y bien, muy bien, tampoco le había dado más importancia. En la educación que yo recibí de mis padres nunca recibí ningún mensaje antisemita, nunca, ni siquiera en una perspectiva de formación católica en ocasiones, nunca recibió ningún mensaje antisemita y por supuesto de mis padres tampoco, pero tampoco se hablaba demasiado del tema judío, o sea, los judíos estaban ahí y punto, ¿no? Era una cuestión de la que no se hablaba a menudo, punto, ¿no? Y además da la coincidencia de que en mi caso yo vivía muy cerca de aquí, en la calle Fernández de la Oza, y vivían mis padres, que está al lado de la glorieta de Iglesia. Los que conocéis la comunidad judía de Madrid sabéis que detrás de la iglesia de Iglesia está la sinagoga, cosa que yo desconocía, siendo ese mi metro y siendo ese mi barrio. Quiere decir que en ese caso yo no había tenido ninguna experiencia directa de judaísmo. Dicho esto, un poco para que veáis que lo interesante que puede ser que alguien que en principio no conocía nada sobre el tema se acerque a la cuestión e intente hacer un análisis humilde, digamos, sin demasiadas pretensiones, porque el que más sabe de este tema es Roberto, y él se explayará luego mucho más, ¿no? Pero en mi caso, al final, llevo en estos momentos 7 años trabajando en el Centro Sefará de Israel, que es una institución, como ha dicho el director de Casa América, de diplomacia pública, una institución hermana de la Casa América y de las otras de la red, cuyo objetivo es servir de puente entre España y el mundo judío. ¿Cómo se hace eso? ¿En qué medida se hace eso? ¿Con qué medios se hace eso? Pues básicamente con mucha imaginación, con mucha creatividad y contando con un equipo extraordinario, algunas de esas personas judías, otras no, pero entre todos intentamos encontrar continuamente puentes y no es nada difícil encontrar esos puentes. También porque en España hay una conciencia, primero hay una comunidad judía, evidente, pero también hay una conciencia de filojudaísmo. Hay mucha gente que de alguna manera cree encontrar raíces judías en sus nombres, en sus apellidos, en sus tradiciones. Hay unas ciudades en España, sabéis que existe la Red de Juderías de España, 24 ayuntamientos de España que están dispuestos a poner en valor su pasado judío, ¿no? Eso es relativamente habitual hoy en día en España, ¿no? Incluso el antisemitismo de viejo cuño que podía estar de alguna manera centrado en la sociedad española, yo creo que hoy está muy controlado. Yo creo que mi generación no lo recibió y al mismo tiempo creo que en general la visión negativa histórica del judaísmo ya no existe como tal. Ahora podemos más centrarlo en una visión negativa del Estado de Israel, que es otro tipo de antisemitismo, ¿no? Pero no, el antisemitismo clásico yo creo que está muy controlado, ¿no? Entonces, trabajamos en eso. Y eso me ha permitido a mí tener un contacto directo con las comunidades judías españolas, pero al mismo tiempo también con las comunidades judías de la diáspora. Y en eso el mensaje político del Centro Sefará de Israel es muy potente. ¿Por qué? Porque somos una institución que podríamos calificar de única. Única no porque seamos mejor que otros, sino porque nuestra naturaleza nos hace ser únicos. Hay muchas instituciones del mundo que se dedican a la promoción de la cultura judía, pero todas ellas tienen alguna de estas dos características, o ambas. O bien están financiadas por los propios judíos, o bien están financiadas por el Estado de Israel, o ambas cosas. Y en nuestro caso, ninguna de ellas. Es España, el Estado español. Ese Estado español que en la conciencia colectiva del judaísmo todavía tiene una página negra, el que ha decidido dar ese salto adelante y crear una institución para simplemente recuperar el tiempo perdido, crear vínculos con el judaísmo, ¿no? Trabajamos mucho el tema de la identidad, pero también desde el punto de vista histórico. Y nuestra posición es: la historia tiene páginas negras y las páginas negras ni se arrancan, ni se ocultan, ni se edulcoran. En Casa Sefará se habla sin tapujos de inquisición, de expulsión, de antisemitismo. Por supuesto que sí. El objetivo final es escribir nuevas páginas entre todos, que lleven a que al final del libro las páginas sean de concordia, de entendimiento y de convivencia. Pero la página negra no se arranca, porque es una realidad histórica, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi visión de esta experiencia intensa de judaísmo? Yo creo que, como siempre, hay que ir a los orígenes, a la historia, o sea, de dónde viene el pueblo judío y, sobre todo, el contexto en el que vivió el pueblo judío en sus orígenes, ¿no? Y el pueblo judío era un pueblo relativamente original, en su momento tal vez parecido a sus pueblos similares, a sus vecinos, pero fue de alguna manera desarrollando una personalidad propia y distinta de los demás. ¿Sabéis esas expresiones de la Biblia que en un momento dice el Dios de Israel es más poderoso que el Dios de los amalecitas o de cualquier pueblo cercano, ¿no? Porque los pueblos antiguos tenían su Dios y si vencían en la batalla al pueblo vecino, evidentemente su Dios era más poderoso que el otro. Pero en un momento dado Israel dice una cosa que cambia las reglas del juego, que es que el Dios de los amalecitas simplemente no existe, solo existe nuestro Dios. Todo eso va generando una personalidad propia y distinta del entorno. Y eso va generando en el entorno un concepto que desgraciadamente existe y ha acompañado siempre al pueblo judío, que es el antisemitismo. El antisemitismo que luego
de alguna manera crece en el mundo helenista y que desgraciadamente pasa al cristianismo. El cristianismo ha sido una religión muy antisemita, cosa que es ridícula porque es una religión fundada por un judío y que es evidentemente heredera del judaísmo en muchas de sus manifestaciones, ¿no? Pero es así, ¿no? Entonces, primera clave de todo, la diferencia. El pueblo de Israel es un pueblo distinto. Segundo aspecto muy importante, lealtad a una tradición. Yo todos los años voy una vez al año a la sinagoga, que se acerca ahora el día de Yom Kippur, el día del perdón. Es un día importantísimo para los judíos, es un día de purificación y de perdón. Y yo veo cuando estoy en la sinagoga de Madrid a los judíos rezando y pienso, si yo estuviera en Babilonia hace 2000 años, estaría viendo exactamente lo mismo. El mismo rezo, el mismo rito, la kipá, el manto, todo es igual. Entonces es una lealtad absoluta a una tradición que dura ya casi 4000 años, ¿no? ¿Qué queda? Israel en sí no fue un pueblo triunfador políticamente, solo durante un breve periodo hubo un reino de Israel relativamente exitoso, el periodo de David y Salomón, y luego Israel sucumbió ante los grandes imperios de su época. Pero si analizamos en la historia qué queda de esos grandes imperios, qué queda de Sumer, qué queda de Akkad, qué queda de los hititas, qué queda de los asirios, qué queda incluso de los egipcios, las pirámides, por lo demás, nada, culturas prácticamente desaparecidas. Israel sigue ahí. 4000 años después. Claves, tradición a una lealtad inmensa a una tradición. Ese es un dato. Y junto a otro que quiero destacar, que es Israel, siendo un pueblo tremendamente tradicional y conservador, es un pueblo tremendamente innovador. Ha innovado. Muchas de las innovaciones de Occidente, de nuestra cultura, de nuestra tecnología, de nuestro pensamiento, son de origen judío, de personas de origen judío. ¿Cómo es posible ese diálogo, a veces estable, a veces inestable, entre tradición y modernidad? Para mí esa es la clave de la identidad judía. Ser judío, y esa es mi visión, y insisto, es una visión de una persona que lleva 7 años trabajando en temas judíos, como un agente externo, con todo el cariño y la amistad que eso me ha generado, pero al mismo tiempo es un equilibrio inestable, a veces estable, a veces inestable, entre tradición y modernidad. Acabo de hacer un viaje a Israel maravilloso y me contaban el lugar donde una escena de las más llamativas de la Biblia, que es cuando un ángel se aparece a Jacob, Jacob sube una escala y hay una especie de lucha con un ángel, algo como muy llamativo. Pues ser judío a veces es eso, es ese equilibrio entre no perder la tradición de los padres, no perder esa identidad y al mismo tiempo ser tremendamente innovador. El judío, allá donde ha ido, ha intentado dos cosas. Uno, que se le permitiera ser el mismo, que se le permitiera mantener sus ritos, sus leyes y sus tradiciones. Y dos, ha intentado desesperadamente integrarse en la sociedad. Que fuera posible, algo que tal vez en nuestras sociedades modernas parece muy razonable, no lo fue hasta hace muy poco tiempo. Que alguien tuviera una religión distinta y que la practicara y que se casara por un rito distinto era algo relativamente no aceptado hasta hace bien poco. Y de alguna manera también el origen del sionismo moderno es la conclusión de decir, no podemos vivir en Occidente, tenemos que buscar un hogar para los judíos, ¿no? Con la famosa escena de Herzl en l'École de Guerre en París, cuando la degradación de Dreyfus, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que es eso, la identidad del judaísmo, hoy en día, diálogo entre tradición y modernidad. Diálogo e incluso a veces conflicto, porque a veces pude más la tradición y lleva una visión tal vez demasiado intensa de lo que es el judaísmo y poco alejada de la realidad social, o lleva más a la modernidad y lleva a otro de los riesgos del judaísmo que siempre teman las comunidades judías, que es la asimilación, o sea, que el judío pierda su identidad y forme parte de la sociedad perdiendo su especificidad judía, ¿no? Con lo cual, esa sería mi visión, equilibrio inestable entre tradición y modernidad. Y de ese equilibrio hegeliano, creo que el judaísmo ha aportado a la historia de la humanidad cosas desproporcionadas conforme a lo que es el número de judíos que ha habido, que hay hoy en el mundo y que ha habido a lo largo de la historia. Son relativamente pocos y, sin embargo, su influencia en la historia universal es desproporcionada para ese poco número, y yo creo que es gracias a ese diálogo o ese, digamos, equilibrio inestable entre esos dos factores, tradición y modernidad. Pues muchas gracias, y yo ahora le doy la palabra a Roberto y luego discutiré con don Roberto, y además Roberto me llevará a la contraria ahora en algo que he dicho, estoy convencido. No, de hecho, no solo que no te va a llevar a la contraria, sino que es una buena manera de entrar en el tema que a mí me interesa más, que es efectivamente cómo actúa la gramática de la palabra identidad en lo que respecta a los judíos. De hecho, yo quiero referirme al título primero de esta charla, que es Ficción de la identidad judía. Alguien puede tomárselo mal, ver en eso un cierto menosprecio como ficción, como es algo falso.
No, a mí me parece que, de hecho, creo que desde Platón todas las identidades son ficticias, es decir, son ficciones. En lo que debatiría con el título es que, referido al tema judío, yo hablaría de las ficciones de la identidad judía en lugar de la ficción. Probablemente una de las distinciones más grandes entre judíos y no judíos es que los no judíos por lo menos tienen la ilusión de que se corresponden a una identidad. Si un francés se siente determinado por una serie de atributos, puede ser la lengua, la historia, considerarse descendiente de los capetos o de los galos, y así muchas de las naciones, sobre todo las naciones-estado del siglo XIX, consideran que representan una esencia distinta, diferenciada, y bueno, y eso en un mundo global como este efectivamente también causa conflicto. En el caso judío, hablar de una identidad esencial es prácticamente imposible, pero es literalmente prácticamente imposible. Por ejemplo, es decir, basta con pensar, y eso no significa que no sea cierto que esa tensión existe entre tradición y modernidad, pero creo que ese solo, lo que has hecho, estás juntando dos grupos de identidades y estás mostrando la tensión que hay entre ellas. Pero en la tradición misma tenemos múltiples, desde siempre han habido múltiples vertientes, y en la modernidad también. Por ejemplo, el judaísmo en realidad no puede ser definido como una religión, no necesariamente como una religión, porque, a ver, hoy en día el 80% de los judíos no son practicantes. Y probablemente haya un 60% que es incluso ateo. Y sin embargo están dispuestos a seguir llamándose judíos. Por lo tanto, si no es una religión, tampoco es una raza, como hubieran querido Gobineau y los ideólogos de la raza francesa del 18 y el 19, no es tampoco una raza. No son necesariamente un Estado, una nación, porque no todos los judíos son, ni todos los judíos viven en Israel, ni son todos sionistas. Ni siquiera es una historia común. En su momento al gran André Chouaki le pidieron que escribiera una historia de los judíos. Y dijo, es imposible. Le dijo, ¿cómo es imposible? Dice, no, porque sería una historia del mundo. Si los judíos están dispersos por todas partes y han participado activamente en todas partes, por lo tanto, contar la historia de los judíos. Hubo, a comienzo del movimiento nacionalista judío, una historia del judío de Simón Dubnov, un ruso sionista, que lo que hizo fue la historia del Shtetl. Hizo una historia de los judíos de Centro Europa, y para él eso agotaba. Es decir, Esther y su pasado hubieran quedado fuera de esa historia. Es decir, quedaban literalmente fuera de la historia de Simón Dubnov. Porque él era una historia de los askenazíes, en realidad. Es decir, una historia de los judíos es la historia de lo que los judíos, cómo se vivió la vida judía en cada una de las culturas y los países en donde participaron. Y luego tampoco hay una lengua que nos determine. Ni siquiera la lengua original, el hebreo, es del todo la lengua original. Primero, porque desde la dispersión, el hebreo, hasta el sionismo, durante 2000 años, estaba prohibido de ser usado, sino que se utilizaba solamente para la liturgia. Y en lugar del hebreo que se utilizaba para el ritual, se usaban las lenguas judeo, lo que fuera del lugar. Por ejemplo, judeo-españolas o judeo-alemanas, que es el yiddish, o incluso judeo-árabes. Es decir, lenguas que solo judíos hablaban, pero que no todos los judíos hablan. Es decir, no hay ninguna lengua, de las muchas lenguas que hablan solo judíos, hasta hoy en día, no hay ninguna que hablen todos los judíos. Qué curioso. Por lo tanto, hay un grupo de lenguas, hebreo, arameo incluso, es decir, el arameo era la lengua más habitual que el hebreo en la época del Segundo Templo, hebreo, arameo, judío-español, judío-alemán. Y finalmente llegamos a la conclusión que los judíos no comparten ninguna, aunque son los únicos en hablarlas todas. Quiere decir que precisamente la diferencia, la distinción, el no compartir es lo que comparten los judíos. Y luego queda la definición oficial, la definición ortodoxa del judío. El judío es hijo de madre judía o convertido o convertida al judaísmo. Por lo tanto, es la definición de una familia y de los que se incorporan a una familia. Que de hecho ese es el nombre que el pueblo judío recibe en la Biblia. Es decir, son Bnei Israel, los hijos de Israel. El pueblo judío en realidad, que es el concepto de pueblo de la antigüedad premoderna, precristiana, es
está definido por unas relaciones de parentesco, por relaciones de clan, por relaciones tribales, muchas de ellas que siguen todavía pendientes hoy. El mundo árabe sigue siendo un mundo tribal. Sin embargo, hay una diferencia brutal entre, digamos, el lado arcaico tribal árabe y el lado tribal y arcaico judío, que lo es de la misma manera, es decir, es igual de arcaico. Lo que tiene de distinto el tribalismo judío, ¿entendido? Esto no estoy utilizando de nuevo como una palabra negativa, es que no tiene territorio, es extraterritorial, o ha sido extraterritorial durante 2000 años, hasta que nace el movimiento sionista. Y entonces una parte de los judíos trasladan su sentimiento judío y lo hacen habitable dentro del concepto de Estado-Nación, que no se corresponde a la tradición judía, sino es una invención europea del XIX. Y es perfectamente legítimo, por supuesto. Es decir, por supuesto que es absolutamente legítima la manera de vivir el judaísmo dentro del nacionalismo sionista, no hay ningún problema. Pero decir que eso es lo que define al judaísmo es que simplemente no describe la realidad. Es decir, ya no es un tema de debate teórico. Es decir, si queremos hacer que todos los judíos se correspondan a una definición conceptual, pues es esa, que no hay ninguna. Y sin embargo, todos se sienten judíos, pero es más, muchos de ellos, la inmensa mayoría, yo entre ellos, nos sentimos además orgullosamente judíos de esa cosa que compartimos de forma indirecta. Si en un momento, ya en una conversación que hemos tenido hace poco tiempo en el Escorial, a mí no me cabe ninguna duda. Yo siento una cercanía como judío con Esther Ben-Dan, que es judía, pero ella tiene una serie de experiencias judías y tiene una serie de tradiciones judías que no compartimos. Hay una serie de cosas que compartimos y otras que no compartimos. Compartimos el hecho de ser judíos y, por supuesto, ante la necesidad de poder defender nuestro derecho a ser judíos cada uno de la manera que quiere, en eso estamos juntos. Y es entonces que lamentablemente demasiado a menudo hay que esperar a los momentos de catástrofe para encontrar a los judíos todos unidos, porque están unidos en el reflejo defensivo ante el ataque. Es decir, aunque a muchos judíos nos suene desagradable, un elemento unificador del judaísmo sin duda ha sido, qué paradoja, el antisemitismo. Es decir, el antisemitismo en cierto sentido ha contribuido a la supervivencia del judaísmo. A pesar de que ahí sí está lo interesante. Si decíamos antes que para los judíos no hay ninguna definición que nos incluya a todos por igual, con la misma definición, para el antisemita no hay ninguna duda. El judío tiene unas características perfectamente definidas. Es Shylock. Es decir, una de las versiones más, digamos, más generosas que el antisemita tiene sobre el judío es la de Shylock. Y claro, lo terrible es que esa posición, la posición antisemita, y si vamos a ver esa segunda vertiente, si hablamos de las múltiples versiones de la ficción identitaria judía, por un lado, está la única ficción unitaria judía, excluyente judía, es la del antisemita. Solo el antisemita incluye a todos los judíos por igual en la misma definición. Y para eso tengo un ejemplo maravilloso, un personaje, un neonazi francés que se llama Mathieu, no me quedó su nombre de pila, que fue entrevistado por televisión española hace años. Y el entrevistador, que estaba anonadado por el nivel de odio con el que estaba cargado este señor Mathieu, en un momento le dijo, perdone usted, pero ¿qué le hicieron a usted los judíos para odiarlos tanto? Y el tío dijo, los judíos a mí, yo no los odio por lo que me han hecho, los odio por lo que son. Es decir, el antisemita sí sabe lo que somos Esther y yo. Esther y yo no. Es decir, Esther y yo sabemos cómo somos cada uno de nosotros con relación a nuestro sentimiento judío. Pero no sabíamos que teníamos en común, que tenemos que ir a preguntarle a Mathieu primero qué es lo que tenemos en común. Por lo tanto, la identidad platónica judía existe solamente en la mente del antisemita. Y la pregunta está, ¿y esto del antisemitismo? ¿Y por qué? Como decía Gala, si tanta gente odia a los judíos, algo habrán hecho. Y entonces uno se pregunta, es una pregunta complicada, porque es verdad que hay una larga tradición de odio a los judíos. Es verdad que sobre todo occidental, pero es increíble con la facilidad que se exporta y que se expande. Y entonces, muchos de nosotros, judíos y no judíos, llevamos años tratando de entender qué es lo que ha hecho que el antisemitismo sea tan fuerte. Es decir, qué función cumple el antisemitismo para que sea tan persistente. Es más aún, para que ni siquiera haya necesidad de tener judíos para ser antisemita. En Polonia,
Polonia es un Estado antisemita sin judíos. Es el Estado europeo. Después de Hungría le robó el primer puesto a Polonia. Sí, los polacos ahora tienen un alivio. Hay un país estadísticamente más antisemita que Polonia, es Hungría, en los últimos años. Pero es cierto que hasta la Segunda Guerra Mundial llegó a haber hasta un tercio de la población, incluso más, población judía en Polonia, y la verdad es que vivían en realidades completamente separadas. Pero el antisemitismo existe aún ahí donde no hay judíos. Hay una islamofobia. Yo no me imagino una islamofobia en un lugar donde no hay musulmanes. Yo no me imagino que alguien considere que sobran los sudacas si es que no hay sudacas. Yo, en general, los colectivos a los que se les pone la etiqueta y a los que hacia los que se concentra el odio, por lo menos tienen que estar presentes para poder luego inventarles todo tipo de patrañas. El judío no. Con lo que lo obvio es que el judaísmo representa, y ahora vamos a ver por qué, representa un modelo fundacional, un paradigma del rechazo al otro. El judío es el judío. Mi vecino, yo tengo un vecino llamado Manuel Olveira, era mi mejor amigo, magnífico dibujante. Y él se pasaba todo el tiempo dibujando batallas de la Segunda Guerra Mundial, en la que en sus dibujos por lo menos ganaban siempre los alemanes. Él estaba un poco en retraso con relaciones, y parece que no leía muchos periódicos, pero entonces había quedado antes del 45, pero era un buen amigo, era realmente un buen amigo. Pero y además él me sermoneaba sobre lo horribles que eran los judíos. Y yo era bastante chiquillo, un poco menor que él. En un momento, cuando tuve suficiente para darme cuenta que había una cierta contradicción aquí entre esta gran amistad que tenemos los dos y su odio a los judíos, siendo yo judío, le dije, pero oye, pero tú ¿cómo puedes ser antijudío si yo soy judío? Y dice, no, tú no. Le digo, ¿y mis padres? Tus padres no, son los santos. Y le digo, ¿y el chopo aquí de la esquina? No. Y eran todos los judíos que había en el barrio. Le digo, ¿y entonces de quiénes habla? Digo, de los otros. Él hablaba de los otros, los que él no conoce. Los que él conoce le joden la teoría. Eso es lo terrible. Eso es lo terrible. El judío que odia a Mathieu, ese judío imaginario, ese judío que tiene que cumplir con el papel del odiado. Lamentablemente, y eso es lo terrible, así como el judaísmo surge esencialmente y sigue siendo en cierto sentido una relación familiar, tenemos una relación familiar también con el cristianismo. Cuando cae Jerusalén en el 70 y se hunde el Estado-Templo que los judíos heredan de Sumer, precisamente, el cataclismo es total. Hay que redefinir absolutamente todo porque la realidad entera de pronto se deshace. Y entonces los judíos de la época del Segundo Templo generan dos líneas de supervivencia. Una es la arcaico-cosmopolita, para darle un nombre, que son los judíos. En torno a la interpretación eterna de un libro van creando una gestión de comunidades en todas partes, y la comunidad se construye en torno al libro, en torno a un rabinato, que incluso no es necesariamente religioso, es decir, la religión es un elemento importante, pero no es un elemento imprescindible. Las comunidades se pueden, como se siguen organizando en Estados Unidos o en Argentina, en comunidades con una cierta afinidad cultural, familiar o parecida a la familiar, y reproducen ese modelo comunitario en diferentes lugares del mundo, sin territorio, hasta que aparece Israel. Y ahí está la gran diferencia. En cierto sentido, digamos que esa rama judía inventa el cosmopolitismo como una forma de supervivencia al desplome de la civilización. El otro grupo de judíos, el de Jesucristo, sobre todo de San Pablo, elige otra forma absolutamente original, porque esta forma, la del arcaísmo cosmopolita, es absolutamente original, es inexistente en el mundo antiguo. En el mundo antiguo hay una relación, como bien dijo Miguel, entre el Dios, el pueblo y el territorio. Y cuando un rey, creo que era Idumeo, que había sido tomado prisionero por los hebreos, es liberado, pide llevarse un palmo de tierra, un trozo de tierra, para sobre ese palmo seguir adorando al Dios de Israel, porque si no era inconcebible. Ante la imposibilidad de mantener la relación territorial, una rama judía inventa el cosmopolitismo, la otra rama judía va más lejos todavía en su originalidad e inventa la universalidad, y es el cristianismo. Y a partir de pronto se redefine
se entiende que Jesucristo representa ciertas profecías del Antiguo Testamento y se relanza, se renueva la religión hebrea con unos planteamientos completamente nuevos, pero que parten de romper primero con la tradición. En la famosa frase, además no importa lo que dice, vuestros padres os dijeron, pero yo os digo, el sermón no, vuestros padres os dijeron esto, pero yo os digo. Si por primera vez en la historia del mundo antiguo, alguien se pone por encima de la tradición y de los ancestros. Y dice, los ancestros hasta aquí. A partir de ahora, es desde mí para adelante. Se lanza algo hacia el futuro. Pero claro, cuando cortas con la tradición, cortas con el pueblo, estás tú, tus apóstoles y 4 gatos más. Y es entonces que se lanza otro elemento completamente fundamental, desconocido en el mundo antiguo, que es la conversión. Ante una doctrina nueva, pero que nace vacía, se necesita, como dice San Pablo, en lugar del pueblo elegido, un pueblo adquirido. El pueblo adquirido es el pueblo que se convierte para incorporarlo. Y entonces, 2 vertientes judías son las que construyen la modernidad. El cosmopolitismo por un lado y el universalismo por el otro. San Pablo incluso rompe. Jesús todavía no está en eso. Cuando Jesús envía a sus apóstoles, le dice, id a recoger a las ovejas descarriadas del judaísmo. Es más, les advierte no ir con los paganos, no ir con los idólatras, ir a recoger las ovejas descarriadas. Por lo tanto, el proceso de conversión primero es interno, como pasó luego en el Islam, con la lucha entre Meca y Medina, pero eso es un tema para otras circunstancias y para otros expertos. En el caso, es con San Pablo que realmente se rompe, es decir, se incorpora a los gentiles, se incorpora al mundo a esa doctrina. Y curiosamente, esas 2 doctrinas, que son primas, que nacen del mismo cataclismo, claro, de una manera u otra conceptualmente compiten. Para el cristianismo, que además tiene vocación conversora, universal, planetaria, el hecho que el judío siga aferrado a su tradición es una provocación continua. Curiosamente, San Agustín en un momento es tolerante ante la persecución de los judíos, pero prohíbe terminantemente que se los mate. Y explica él por qué. Porque son testigos de la pasión, son los únicos testigos vivos de la pasión. Es decir, nosotros somos, los judíos, somos los residuos arqueológicos de la pasión. Nosotros somos las ruinas que dan testimonio de la realidad histórica objetiva de los hechos contados en la pasión. Porque en realidad, con la excepción de Flavio Josefo en un par de párrafos, algunos de los cuales hoy en día no están tomados en cuenta porque se consideran que han sido agregados con posteridad desde la época de Alain, fuera de un par de referencias laterales en las que en realidad Flavio Josefo hablaba del hermano de Jesús, no de Jesús. Fuera de eso, no tenemos ninguna referencia de la pasión de Jesús fuera de la tradición propia. Luego hay Tácito, una mención secundaria, pero de hecho, en la época no hay ningún registro de toda esta cosa que para nosotros es absolutamente fundamental porque ha definido el mundo, ha definido toda nuestra realidad, en realidad parte de esa refundación. Y sin embargo, en la época nadie sabe nada. De hecho, según los expertos, el primer evangelio fue escrito por San Marcos en el 73-74, curiosamente, varios años después de la destrucción del templo de Jerusalén. Es decir, pleno cataclismo. Por lo tanto, yo creo que en cierto sentido lo que estamos viendo es, a pesar de decir que el antisemitismo, por lo tanto, ha sido esa necesidad inicial del cristianismo de afirmarse frente, digamos, a una tradición que en cierto sentido se la consideraba como a la que había que darle un respeto de origen especial, pero que al mismo tiempo es una relación de amor-odio complicada. De alguna manera el judío representaba, digamos, la línea de frontera entre lo propio y lo ajeno.
Por lo tanto, como representa de forma viva lo ajeno, pues es imposible que no esté acompañado, que no tenga una connotación negativa. Sin embargo, y a pesar del antisemitismo que nace primero con ese antisemitismo religioso, lo curioso es que a los judíos se les da, dentro del mundo cristiano, un papel muy a menudo absolutamente privilegiado, con beneficios especiales, entre otras cosas, esos mismos por los cuales se los odia. Es decir, se odia a aquel que se le dan ventajas y triunfa. Por ejemplo, los primeros bancos se los conceden los cristianos a los judíos, entre otras cosas, porque no podían, sí, como se tiene que respetar el precio justo y se tiene que respetar las leyes contra la usura, pero al mismo tiempo se necesita capitalizar las campañas y se necesita dinero y se necesita bancos, pues entonces vamos a poner a estos que hagan este papel, pero eso no es simplemente una forma. Es decir, es verdad que es algo que desde el punto de vista de la imagen evidentemente no les aportaba grandes amigos, pero sí pingües beneficios. Y en general la relación judeo-cristiana ha sido una de persecución-apoyo. Y no en balde se puede hablar con toda propiedad de que Occidente es esencialmente la tradición judeo-cristiana. Porque tenemos una tendencia también quizá de autoflagelación en la cual queremos ver la historia judía en Occidente como una historia continua de persecuciones. Es totalmente falso. Es decir, hubo muchas persecuciones muy duras, hubo momentos, hubo expulsiones desde el 1100 hasta 1600 muchísimas. En realidad la española fue la penúltima, la portuguesa fue la última. Pero, entre tanto, hubo larguísimos periodos en los cuales los judíos se les permitió, digamos así, sin simpatía, sin mayor amor hacia ellos, se les permitió un margen de maniobra, de crecimiento y de evolución extraordinario. En muchos sentidos superior al que tuvieron en el otro lado del Mediterráneo, donde, digamos así, se los persiguió menos, donde tenían menos valor ideológico negativo, pero donde eran dhimis, eran ciudadanos de segunda, limitados a las concesiones que se les podía dar puntualmente, no más que a los demás pueblos. Lo curioso es que dentro del mundo cristiano muy a menudo a los judíos se les concedía privilegios que no se les concedía a ningún otro tipo de minoría. Luego también se los odiaba por ello, pero que continuamente ha sido esta relación, una relación, una mala relación de familia, pero una relación de familia al fin. Por ahora creo que basta. ¿Vamos de tiempo? Yo has dado un barrido espectacular, ¿eh? Te ha faltado hacer una referencia al origen del Islam y ya teníamos la foto completa. Son 2000 años que estamos aprovechando las oportunidades. Sí, señor, sí, señor. Y esta hay que aprovecharla. No, a mí de lo que has dicho me gustaría resaltar es muy interesante tu idea, que la propia desgracia del judaísmo, que es el antisemitismo, en parte es el origen de su fortuna. Sí. Es decir, los judíos no son mejores que nadie, no son más listos, no son más guapos, no tienen más capacidades que nadie. Simplemente, yo creo, aquí reivindico una figura que también he aprendido a amar en este tiempo, que es el concepto de madre judía. O sea, el cariño y el interés que una madre ha tenido por su hijo para que estudie, para que tenga una profesión, tal, también existen las madres cristianas, pero en las judías es intensísimo, ¿no? Entonces, y además ellos se han dedicado básicamente a lo que les han permitido. Has hecho la idea de la usura, efectivamente. O sea, a los cristianos tenían prohibido la usura, no podían traficar con dinero. Entonces los judíos hicieron lo que les permitieron los otros. Conceptos claros, esa relación mundo judío con monarcas cristianos. Las guerras de Europa del siglo XVI al XVIII eran de reyes cristianos, pero estaban financiadas por judíos. Los propios tercios de Flandes, los reyes de España conseguían la financiación con los judíos de Flandes, que eran sefardíes de origen. Algunos de ellos consiguieron hasta títulos de nobleza. Qué contradicción, ¿no? Gente que estaba expulsada y que se había ido a casa del enemigo y sin embargo era el financiador principal. Otras cosas muy llamativas. Uno de los lugares de acogida de los judíos cuando son expulsados de España son los estados pontificios. Se les expulsa de aquí en nombre de una religión y el jefe de esa religión les acoge. También los papas cambiaban, había papas antisemitas, pero en general los primeros papas, en el momento de la expulsión, algunos fueron muy acogedores con los judíos, ¿no? Con lo cual el judío ha hecho lo que ha podido, por así decirlo. No podía tener tierras, no podía portar armas, no podía servir en la milicia. Desde los visigodos. Encontró su hábitat. No hay ningún gen en los judíos que les predisponga al comercio. No existe. Exacto. No existe ese gen.
No hay ningún gen que les predisponga a la ciencia, a la creatividad, a la música. Es puro esfuerzo, trabajo de madres que se han dejado la piel para que sus hijos salgan adelante frente a la contradicción, frente a la persecución. Y dicho eso, también es curioso cómo el antisemitismo, que es una especie de hidra de 1000 cabezas que muta y que reaparece en los sitios más inesperados, pero si ahora tomamos lo que fue el manual, no primigenio, pero sí un manual que en un momento da una fotografía del antisemitismo, que son los protocolos de los sabios de Sion, que sabéis que en realidad no tienen nada que ver con los judíos. Los protocolos de los sabios de Sion es un panfleto que se escribe en París contra Napoleón III. Exacto. Y que la policía secreta del zar se lo lleva a Rusia y lo escribe, le da la vuelta y lo escribe contra los judíos. Los protocolos de los sabios de Sion es el odio al otro, es culpar al otro de los males del mundo, y punto, ¿no? Pero los protocolos de los sabios de Sion están en la calle. Están en la calle y están en medio mundo. Y mucha gente cree eso, o sea, que es que hay un grupo de judíos que cada X tiempo se reúnen y piensan y deciden y reparten el pastel. Esa creencia está. De hecho, se reúnen, pero no consiguen decidir nada. Se pelean. Es el tema. Tal vez, mira, una cosa muy llamativa del judaísmo también es que esa idea, probablemente de tu conocido Mathieu, de que los judíos están súper unidos, son un bloque, piensan todos los mismos. Una vez que conoces el judaísmo, conoces la pluralidad absoluta. Dos judíos están peleándose continuamente. Dos judíos, tres opiniones. O sea, continuamente. El chiste famoso de la isla desierta, ¿no? El judío que se va a una isla desierta, construye una sinagoga y luego construye otra sinagoga. Y le pregunta, cuando le encuentra, ¿pero por qué ha construido? Te dice, porque a esa de ahí yo no iré nunca. O, por ejemplo, yo tuve el privilegio de ir hace poco a Brasil, a una reunión de los sefardíes de Brasil. Y ahí encontré un testimonio maravilloso que son los sefardíes de la Amazonia. En lo que fue la llamada del caucho, la fiebre del caucho, aproximadamente en 1870, mucha gente fue a Brasil, a la Amazonia, entre ellos judíos de Tetuán, pobres como ratas, y aparecieron por ahí. Pues sigue habiendo colonias en Belén do Pará y en Manaos que son judíos, son sefardíes, son marroquinos, como dicen, y son de Tetuán. Y recuerdo que la presidenta de la comunidad de Manaos nos puso una diapositiva muy bonita del siglo XIX, aquí estaba la sinagoga de Manaos, dice, y aquí enfrente la otra sinagoga. Yo, ingenuo de mí, levanté la mano y dije, claro, una es sefardí y la otra es kenazí. Dice, no, una es de Tetuán y otra de Tánger. ¿Por qué un tipo de Tetuán nunca iría a una sinagoga de Tánger aunque estuvieran perdidos en medio de la Amazonia, ¿no? Con lo cual, listo, los protocolos de los sabios no saben estas cosas, que los judíos son como los demás, que se pelean, que no tienen una visión monolítica ni de la vida, pero no se ponen de acuerdo en muchas cosas. Y eso es, en el fondo, muy humano. Sí, sí, hay muchos ejemplos de este. De hecho, es curioso, hay una gran pelea entre judíos continua, y continúa hoy en día, sobre efectivamente cuál es el referente central. Si ya no hablemos, digamos que estamos todos de acuerdo que, digamos, una definición esencialista única y necesaria y suficiente es imposible encontrar. Pero el debate en los últimos años es un debate de graduaciones. Por ejemplo, para los ortodoxos, no es que yo no sea un judío, yo que soy ateo, además declarado ateo. No es que yo sea no sea judío, yo soy un mal judío. Es decir, para el ortodoxo yo soy un mal judío y en realidad lo que el cristianismo es la necesidad de aumentar, de incluir el universo dentro de la doctrina, en el judaísmo es exclusivamente el objetivo. Si quieres ganar puntos con Dios y eres un ultraortodoxo, lo que tienes que hacer es recuperar un judío malo como yo. Si un judío malo como yo, creo que da muchos puntos. Pero eso no solamente entre los ortodoxos y los laicos, sino incluso desde que existe también Israel, hay un debate, no solo entre israelíes y algunos judíos que no son sionistas, como es el caso de Aleph Ben Yoshua. Aleph Ben Yoshua es un gran escritor, Aleph Yoshua, gran escritor israelí, que él considera que la única manera de realizarse completamente como judío, cito, creo que exactamente sus palabras, es estando en Israel. Él ha adoptado, él cree que si un judío no puede realizarse también como ciudadano judío, ciudadano y judío, entonces en realidad, aunque yo me acuerdo de un debate, porque yo le servía hace muchos años, cuando estudiaba le servía yo de intérprete en el extranjero, no tuvimos una pequeña discusión, y le dije, lo curioso es que yo me siento un ciudadano judío en Uruguay. Es decir, yo tengo una manera de ser ciudadano en Uruguay que tiene que ver con mi tradición judía. Es más, en un momento también estamos comentando, no solo son distintas las distintas lenguas que solo hablan judíos,
sino que son muy diferentes también las combinaciones. Por ejemplo, como, es decir, no solo, ya no hablo solo de la rivalidad, es decir, hay una verdadera diferencia entre el judeo argentino y el judeo brasileño, porque el judío argentino es patriotero argentino. El antisemita cree, como él tiene una definición esencialista y excluyente, cree que si el judío es judío no puede ser ninguna otra cosa. Es más, es anti todo lo demás. Pero en realidad el judío se realiza, el judaísmo de cada uno de nosotros se realiza cuando no eres directamente un sionista en Israel, porque estar a favor de los sionistas y vivir toda tu vida tú y tus niños y demás eso en Brooklyn, bueno, está bien, es una manera de decir, bueno, yo apoyo. Es decir, uno puede tener simpatía por el sionismo, pero si no lo realiza, yo no sé qué significa ser sionista si no lo realizas. Yo me acuerdo del debate que existía entre los sionistas en Uruguay con los padres. Decían, no, nosotros somos muy sionistas, damos de vez en cuando hay unas cajitas, sí, las alcancías azules para el Keren Kayemet, que era para plantar árboles en el desierto, y con eso realizaban su sionismo. No, obviamente, si eres... los nacionalismos sí son excluyentes. Uno no puede ser de nacionalidad argentina y chilena. No se puede. Uno puede llegar a tener ciudadanía doble. Aún así, la nacionalidad entendida como ese concepto decimonónico que es una combinación de república y de nación, de sangre y de constitución, generalmente ese tipo de nacionalismos son excluyentes. Pero el ser judío uruguayo, es más, los extremos son tales que los judíos hemos llegado a tener un muy querido arzobispo de París, que murió hace pocos años, el arzobispo Louis Tiget, que era judío. Y él murió considerándose judío, era un judío católico. Era un judío católico francés. Y las tres cosas, ninguna de las tres cosas está en contradicción. No hay por qué. Porque se realizan esas identidades de manera diferente. Por lo tanto, es decir, en cierto sentido, es interesante que esta experiencia particular que los judíos hemos tenido, de tener estas identidades, estas ficciones múltiples, es decir, de pertenecer a múltiples, pertenecer a una múltiple identidad para nosotros es algo natural desde chiquitos. Eso ayuda, si no en balde, hay tanto, digamos, dentro del mundo de la filosofía, hay más filósofos que son críticos o más aristotelianos, o más críticos, más antiplatónicos que proplatónicos. Es obvio, porque por la propia experiencia que tenemos, el hecho de los arquetipos ideales, eso que nosotros estamos asociados a un arquetipo ideal, pues es algo que no tenemos manera de experimentarlo. Es decir, el judío desde chico entiende que no puede haber contradicción, estoy hablando de mí, de nuevo, no puede haber de mí entre el judaísmo, que en realidad uno tiene una idea muy, muy vaga de ello, uno sabe que uno es judío y te dicen 3 o 4 cositas, y mi padre, por ejemplo, del lado religioso, me llevaba, una vez al año me llevaba a Yom Kippur, me llevaba en coche hasta 3 calles de la sinagoga. Pues claro, en realidad no se podía coger el coche, obviamente. Mi padre, una vez al año, lo máximo que le daba su instinto piadoso era ir a la sinagoga en coche, esconderlo y luego hacerse el cansado cuando llegaba a la sinagoga. Es decir, yo con ese tipo de cosas diferenciadoras que mi amigo José María Guracier no hacía, ¿sí? Con eso yo tenía eso claro, que había algo diferente. Pero luego veía todo lo que había de común. Todo lo que había de común. Por lo tanto, no sorprende, por ejemplo, que haya filósofos como Benjamin o como Wittgenstein que de alguna manera han estado preocupados por lo que representa la experiencia judía. Yo añadiría eso, sobre todo lo que dices de lo que es la adaptación al mundo occidental. Yo he tenido a veces experiencias duras. Por ejemplo, en muchas ocasiones he viajado por distintos lugares de España con el presidente de las comunidades judías, el que era entonces presidente de las comunidades judías españolas y también con el que es ahora. Pero a veces he tenido experiencias como en una ciudad española y estoy convencido que sin demasiada mala fe, una señora preguntarle, ¿pero usted es judío o español? Entonces, este era Jacobo Israel, que es un gran intelectual además, y con todo el cariño y con toda la paciencia le explicaba cómo él era español, además
Es decir, yo casi tengo más mérito porque yo he elegido ser español. Yo soy un judío de Tetuán, un judío del protectorado. O sea, yo he amado a España. Nosotros los judíos del protectorado hemos amado a España siempre. Hemos tenido nostalgia por España. Hemos cantado las canciones, los romances, incluso más que lo hemos hecho nosotros, que en parte hemos perdido esas tradiciones, ¿no? Entonces, eso es una constante. Y el judío, sobre todo también en las élites europeas, yo ahora, por ejemplo, he estado en Israel, en un lugar maravilloso que fundó Lord Montefiore en Israel. Lord Montefiore es un ejemplo perfecto de cómo alguien que permanece fiel a su tradición y triunfa en el Imperio Británico, que decir de los Rothschild, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos ejemplos. El padre del sionismo moderno, Theodor Herzl. Theodor Herzl era un asimilado, tenía poco de judío. Cuentan en el primer congreso sionista de Basilea que casi hubo que explicar lo que era una kipá, o sea, no tenía ninguna experiencia religiosa. Era un dandy austrohúngaro, absolutamente, ¿no? Un tema fascinante, además, por ejemplo, es la relación de los judíos y el cine. Y glosando una película mítica, por ejemplo, que os acordaréis, que es Carros de Fuego. Ahí está el personaje principal, que es Eric Liddell, que es un un cristiano evangélico, que se niega a correr en domingo y luego reza a Dios cuando canta en los Juegos Olímpicos de París, gana. Pero el secundario también es una historia interesantísima, es Harold Abrahams. Harold Abrahams es el hijo de un banquero judío. Y para él, casi tan importante como ganar el título olímpico, es ser aceptado en la sociedad inglesa. De hecho, la canción que se canta cuando él está a punto de ganar la medalla de oro es I'm a true Englishman. Eso es lo que él quiere ser. Quiero ser un judío aceptado en la sociedad, ¿no? Y ese es a veces donde ha habido triunfos y ha habido sombras. Y de alguna manera es la reflexión que decía antes que Herzl saca en l'École de Guerre en París, cuando el caso Dreyfus. Dice, los judíos no pueden vivir en Occidente porque nunca nos aceptarán, ¿no? Yo creo que, o sea, independientemente luego de lo que surgiera o no surgiera, yo creo que sí hubo casos de aceptación y que ese equilibrio inestable podría continuar, y de hecho continuó, porque como tú decías, el sionismo es una faceta del mundo judío, pero no necesariamente, ¿no? Yo he visto, de hecho, yo no comparto eso que decís de Aleph Yoshua, que lo he oído también en otros, la idea esa de un judío no es un judío perfecto si no está en Israel, ¿no? No, yo tampoco lo comparto. Yo no lo comparto. Creo que un judío puede ser judío, o un católico puede ser católico, o cualquiera puede ser en cualquier lugar. Yo viví 14 años en Israel y fui un judío bastante flojito.